Uno son los cerclajes de emergencia y otro es la placenta creta. Y la verdad es que hablando de este simposio, pues son dilemas médicos que siempre enfrentamos los ginecobstetras en el día a día, ¿no? Cuando vemos escenarios de pacientes que llevaron un buen control prenatal y que de repente a las 20 semanas manifiestan un poco de pesantez, ponemos un espejo vaginal y encontramos las membranas protruidas con 4 centímetros de dilatación y ya no sabemos qué hacer, ¿no? Entonces, creo que con este avanzo, sí, o señalo. Ya. Bueno, empecemos por la definición. Básicamente, es la insuficiencia cervical, la inhabilidad del cervix para retener un embarazo en ausencia de signos y síntomas de contracciones clínicas o trabajo de parto o ambos. Bueno, ahora ya estoy yéndome de más. En el segundo trimestre del embarazo. Si bien es cierto, una longitud cervical corta se asocia a un incremento en el riesgo de parto prematuro, no es suficiente para el diagnóstico de incompetencia cervical. Vean ahí esa diapositiva supercargada con todos los factores de riesgo que podemos tener para parto pretérmino y están involucrados factores desde antecedentes reproductivos, la raza, la edad, el antecedente de una cirugía cervical, si el embarazo es múltiple, si hubo un tratamiento de reproducción asistida, el proceso de infección, inflamación, y ahí pueden ver toda la cantidad de factores de riesgo y por lo tanto, ¿verdad? A veces nunca sabemos por dónde nos va a llegar el enemigo, que en este caso es el parto pretérmino. Y hablando de Latinoamérica, vean aquí, estamos más o menos a nivel mundial, ¿verdad? Con esa tasa de 9.8% de nuestras tasas de parto pretérmino en Latinoamérica, que parece más o menos similar a lo que es a nivel global y a nivel mundial, un poquito mejor que el África subsahariana. Pero vean cómo Latinoamérica contribuye con un porcentaje muy importante de los nacimientos pretérmino a nivel global, a nivel mundial. Por eso que tenemos que incidir y atacar mucho este tipo de etiología. Y una de las cosas que olvidamos a veces es una intervención muy sencilla y es el tamizaje de la medición de la longitud cervical. Y la pregunta es, ¿se debe de hacer una medición de longitud cervical de manera universal a todas las pacientes embarazadas? Y la respuesta no es compleja, por eso no quise ni siquiera usar una diapositiva más. La respuesta es sí. ¿Por qué? Vean ahí. Del 100% de partos pretérmino, solamente 33% tenían un factor de riesgo plenamente identificado para desarrollar parto pretérmino. Sin embargo, las otras 2/3 partes de las pacientes tuvieron un parto pretérmino y no se sabía, no se identificaba, no se sospechaba que esa paciente podía tener un parto pretérmino. De manera que si nosotros no hacemos una medición cervical de manera rutinaria en todas nuestras pacientes, vamos a dejar sin diagnóstico a 2/3 partes de nuestras pacientes. Ahora bien, vamos a enfocarnos al tema del cerclaje de emergencia, que es digamos, el cerclaje que se pone en condiciones más adversas y que se ha cuestionado mucho su eficacia. Y vean aquí, es un procedimiento utilizado para prolongar la gestación en mujeres que ya tienen modificaciones cervicales, que ya tienen dilatación y borramiento, que ya pueden tener las membranas protruidas, que generalmente se coloca en edades gestacionales avanzadas, ¿verdad? Y que representa un reto la toma de esa decisión, si ponerlo, si no ponerlo, si está indicado, y si ponerlo técnicamente es fácil o es difícil. Según las guías NICE, el cerclaje de rescate se pone entre las semanas 16 y 27 con dilatación cervical y membranas protruidas. Las pacientes candidatas a un cerclaje de emergencia, no candidatas, es cuando hay una infección intraamniótica evidente, cuando hay un sangrado vaginal activo, cuando hay actividad uterina, ruptura de membranas, ya existió la muerte fetal o tenemos un bebé con algún defecto congénito o alguna situación que lo pone en un mal pronóstico para la vida. En cuanto a la colocación de un cerclaje,
Si bien es cierto que es muy impactante ver a esa paciente con los 4 centímetros de dilatación y las membranas protruidas, una de las cosas que más tiene relación con el fracaso es el proceder a colocar el cerclaje de manera inmediata. Al correr al quirófano a poner ese cerclaje en ese momento. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que dar de 12 a 24 horas para evaluar si esa paciente tiene actividad uterina y que esas modificaciones cervicales son por ello, si tiene un proceso infeccioso, si tiene un desprendimiento de placenta, poder evaluar el impacto que pueda tener algún esquema de antibióticos que instalemos. Entonces, nunca vayan corriendo al quirófano a poner ese cerclaje de emergencia hasta que no tengamos evaluado bien el caso, bien hospitalizada la paciente, bien en observación y ver si estas condiciones van progresando, en cuyo caso obviamente la paciente no va a ser candidata a la colocación, y si la paciente se mantiene estable, sus exámenes iniciales son alentadores, pues proceder a colocarlo. Vean aquí, ¿cuándo colocar el cerclaje? Numerosos estudios dicen que la aplicación antes de la semana 22 se asocia a un mejor desenlace perinatal. Y vean, cuando la dilatación es menor de 4 centímetros, la tasa de éxito es mayor, definido como nacimiento después de las 32 semanas. Aquí vean cómo cuando se colocó antes de 4 centímetros, los embarazos llegaron en un 94% a 32 semanas, contra solamente 31 cuando se colocaba con más de 4 centímetros de dilatación. Y en cuanto a la protrusión de membranas, que ya es un escenario verdaderamente más complejo, pues obviamente las pacientes que tuvieron las membranas fetales protruidas en vagina mostraron un intervalo de nacimiento mucho más corto, y esto es lógico porque ya las membranas están en contacto con la flora normal de la vagina, ni siquiera con un proceso infeccioso, pero con la misma flora normal de la vagina, y esto ya aumenta un riesgo de que estas membranas se colonicen y se infecten. Sin embargo, vamos a ver más adelante que con todo y estos escenarios adversos es posible colocar un cerclaje. Aquí hay una revisión de cerclajes a nivel mundial y básicamente también hay muchas técnicas. Nosotros en México tenemos una técnica que es la técnica del doctor Espinosa Flores, que es una técnica en donde se toman los ligamentos cardinales. Le hemos hecho algunas modificaciones en el Instituto Nacional de Perinatología, que ahorita vamos a platicar un poquito de ellas, pero a nivel mundial la técnica que más comúnmente se usa es la técnica de McDonald, sobre todo que en cuellos cortos pues no hay mucho de dónde disecar la mucosa para hacer un Shirodkar o para colocar algún otro tipo de cerclaje, de manera que el McDonald es el más utilizado. En cuanto a los cuidados posoperatorios, siempre después de una colocación de un cerclaje, como una buena medida, se debe de tener al paciente hospitalizado por lo menos 24 horas, aunque nosotros en realidad a veces los dejamos hospitalizados 72 horas, una semana, lo que sea necesario para garantizar que esa paciente no tiene infección, para garantizar que no tiene actividad uterina y para garantizar que la evolución del embarazo es favorable. Las principales complicaciones: el aborto, las laceraciones cervicales, son cuellos muy delgaditos, muy reblandecidos, entonces a veces incluso la misma tensión de la cinta puede provocar desgarros, hemorragia, infección, sepsis, amenaza de parto pretérmino y la ruptura de membranas. Ahora, dentro de las consideraciones preoperatorias para colocar un cerclaje, ya decíamos, primero que nada es encontrar que la paciente sea una candidata ideal y que no haya datos de infección, que no haya datos de actividad uterina y que sea viable el bebé. En cuanto a la posición, se recomienda una litotomía con perneras neumáticas y la paciente en posición de Trendelenburg para favorecer el retorno de las membranas hacia la cavidad uterina. Hay muchas maneras de reducir las membranas. Se ha publicado la tracción gentil de los labios cervicales con pinzas de anillos, que es algo que muchas veces usamos, traccionar con pinzas de anillo, traccionar con pinzas de Alice, y se van reduciendo las membranas. El llenado vesical es algo que hacemos nosotros mucho porque nosotros colocamos los cerclajes guiados por ultrasonido. Entonces, para tener una buena ventana sónica y poder guiar el cerclaje, llenamos la vejiga y ese mismo llenado vesical hace que las membranas se rechacen por sí solas. Entonces, una buena maniobra muy sencilla. La sonda de Foley, en todos los hospitales hay una sonda de Foley, un calibre grueso, 18 por ejemplo, 20, para que se pueda usar el vástago de la sonda
como un mecanismo para empujar las membranas. En Corea usan este balón unicóncavo, que es como un popote rígido que se infla de esta manera y después se desinfla para poder, después de colocado el nudo. Suturas de tracción cervical, e incluso por ahí hay publicaciones donde se puede hacer una amniorreducción para sacar un poco de líquido amniótico y reducir eso. La verdad es que nunca lo hemos hecho, pero está publicado. Pero lo más importante es que se debe de hacer bajo guía ultrasonográfica, porque si no tenemos esa dimensión y esa visión, pues podemos poner incluso el cerclaje sobre las membranas y lo único que estamos haciendo es suturarlas. Y eso obviamente genera falla. En cuanto a tocolisis, pues la indometacina 100 miligramos rectales es utilizada cada 12 horas 3 dosis. Creo que en embarazos grandes es muy importante considerar adicionalmente usar nifedipino. A veces 3 dosis de indometacina no son suficientes para inhibir las contracciones después de un cerclaje de este tipo, y a veces es bueno dejar 1 o 2 semanas nifedipino para que controlemos de manera adecuada las contracciones que se dan por la irritabilidad de la cinta y no tanto por un proceso infeccioso. Existen muchos esquemas antibióticos, sin embargo, recientemente se publicó un esquema antibiótico que, por lo menos en lo que los autores concluían, podía reesterilizar el líquido amniótico, algo que nosotros siempre hemos dicho: el líquido amniótico que está infectado no se puede reesterilizar. Sin embargo, el uso de cefalosporinas de tercera generación, el uso de acitromicina y claritromicina para tratar clamidias, micoplasmas, ese tipo de gérmenes, y el uso del metronidazol para anaerobios, esa triple combinación de antibióticos puede ser muy útil para reesterilizar unas membranas coreamnióticas que están en un proceso infeccioso inicial o prevenir un proceso infeccioso más grave. Y bueno, pues ese es el escenario, ¿no? Aquí está la paciente que la vemos en la consulta con un espéculo vaginal y vemos cómo está el cuello dilatado, ¿verdad? Ya estamos acá en quirófano, en el mismo escenario, y paso a paso vamos viendo cómo se colocan las valvas vaginales. Nosotros hacemos un aseo con irrigación con isodine diluido más o menos en una proporción de 10 a 1, y nos ha funcionado muy bien porque el isodine tiene un efecto antiséptico muy, muy potente. De hecho, las membranas que se ven así opacas después del lavado se ven así hasta como más transparentes, más brillosas. Y se toman los labios del cérvix, el anterior y el posterior, y se introduce una sonda de Foley. Normalmente inflamos el globo de la sonda de Foley al tamaño del defecto. Así queda de esta manera, y colocamos, como les decía, con la técnica de Espinosa Flores, tomando los 2 ligamentos cardinales, pero además damos puntos de fijación a las 12 y a las 6, porque estos cerclajes, como son cuellos muy cortitos, tienden a luxarse. Entonces, uno de los grandes errores es poner un cerclaje de 2 puntos porque se luxan los cerclajes. Entonces, tomar en consideración que es mejor poner un cerclaje de 4 puntos a las 3, a las 12, a las 9 y a las 6, y normalmente dejamos un nudo posterior izquierdo para que sea más difícil que nuestro cerclaje se luxe. Aquí estamos en el punto de las 12. Aquí estamos en el punto de las 9 y al final queda el cerclaje colocado en este caso. Y vean, es una paciente que ganó entre 1.7 y 2 centímetros de longitud cervical, una paciente que ya no tenía cervix y que ya tenía las membranas protruidas. Así se veía la imagen. Este es el orificio cervical interno, y este era todo el defecto de las membranas protruidas. Aquí podemos ver lo que les decía, el llenado vesical por sí solo. Vean cómo redujo las membranas, se ve el defecto mucho más pequeño. Todavía se ve un defecto, un cervix ya un poco más largo, pero con un defecto de membranas protruidas importantemente, pero el puro llenado vesical, vean cómo contribuyó. Aquí se ve cómo está avanzando el balón de la sonda de Foley a través del canal cervical, visto por ultrasonido, tratando de llevar este balón hacia el orificio cervical interno para poder garantizar que a la hora de que yo dé mi sutura no ahorque esas membranas o no las suture. Aquí está ya el balón
dentro del orificio cervical interno. A veces nos da miedo porque pensamos que lo vamos a romper. Créanme, las membranas son bien aguantadoras. Cuando no están infectadas y no están en malas condiciones, las membranas aguantan esa presión y esa tracción y esa reducción. E inflamos un poquitito más el balón todavía para garantizar que no se regresen las membranas. Este es otro caso muy similar. Ahí está la colocación de la sonda para reducir las membranas. Los puntos a las 3, a las 12, a las 9, a las 6 y el cerclaje colocado. Y este es lo que les decía igual, el inflado de la vejiga hace que las membranas se empiecen a reducir y se regresen un poco. Aquí está el defecto, este es el orificio cervical interno y está toda la protrusión de las membranas hacia el canal cervical. Aquí vemos cómo se ve ya la sonda de Foley avanzando por ese mismo canal. Más avanzada la sonda y aquí inflándola a nivel del orificio cervical interno para que no se regrese la sonda. Y aquí, bueno, se ve la imagen de los dos globos, ¿no? El globo de la sonda de Foley y el globo del que está en la cavidad amniótica, que ya está en el orificio cervical interno, pasando por encima de él, y donde ya aquí se ve la aguja que está dando el cerclaje y nos da esto mucha seguridad de que a la hora de dar el punto no vamos a lesionar las membranas. En este video lo vamos a ver en tiempo real cómo se hace la reducción de las membranas. Y entonces vamos viendo por ultrasonido lo que hacemos. Por cierto, no lo comenté, decía que necesitábamos una sonda de Foley calibre 18 para que el vástago, ahora sí que la vara de la sonda Foley sea un poco rígida. Y lo que hacemos es tomarlo con una pinza de Rochester, que es lo suficientemente larga para ir haciendo este proceso de presión en forma de dirigida, ¿verdad? Guiada por ultrasonido, hasta llevar ese globo de Foley a la orificio cervical interno. Y bueno, idealmente el cerclaje pues, se debe retirar a la semana 36-37. Obviamente si la mujer tiene ruptura de membranas, sin datos clínicos de laboratorio de infección, aconsejable dar impregnación antibiótica, dar esquemas de madurez pulmonar. Y vamos a ver algunos resultados publicados a nivel mundial. Por ejemplo, este estudio es un estudio predictivo de SCORE para ver la decisión de si se debe de poner o no un cerclaje cervical o qué porcentaje tendrá de éxito en embarazos únicos. En este caso el objetivo era desarrollar una puntuación para evaluar el riesgo de parto pretérmino antes de 32 semanas en mujeres con embarazos únicos. En este estudio retrospectivo se llevó a cabo. Y vean aquí el puntaje que se le daba a cada situación. Por ejemplo, si la paciente era multigesta, no tenía un puntaje, pero si era primigesta, ya tenía un puntaje de 4. Si tenía la dilatación 1, 2, 3 o más de 4 centímetros, su puntaje, su score iba aumentando y así se iban agregando variables a este score. Y en general, una puntuación la puntuación que se asocian a los nacimientos prematuros puede ser una valiosa herramienta para ayudar a médicos. Por ejemplo, aquí vean, si yo tenía una paciente con un score hasta de 5, tenía un 40% de probabilidades de tener un parto pretérmino. Pero si tenía una paciente con un score de 10, ya su posibilidad de un parto pretérmino era de 81. Entonces, este score nos puede evaluar, sobre todo para dar información al paciente de qué tan posible es de que este cerclaje que vamos a colocar sea exitoso o no. Ahora, ¿qué consecuencias hay de no ponerlo? Porque pues lo más sencillo es que al paciente no se le puede poner nada y la vamos a dejar en reposo. Vean, en este estudio, en 46 mujeres que tuvieron dilatación cervical entre la semana 18 y 26, a 29 se les colocó el cerclaje y 17 que se negaron se quedaron en reposo y vean aquí los desenlaces. Las mujeres que recibieron cerclaje tuvieron 31% de nacimientos prematuros, mientras que las que no recibieron cerclaje, 94%. Las que tuvieron cerclaje prolongaron su embarazo 8.8 semanas, mientras que 3.1 semanas solamente las que no tuvieron cerclaje. El peso al nacer, 2 kilos 101 contra 739 gramos, creo que es un desenlace bastante de llamar la atención. Nacidos vivos el doble,
supervivencia neonatal también prácticamente el doble y necesidad de ingresar a UCIN casi menos de la tercera parte. De manera que el cerclaje contra no hacer nada funciona en casos bien seleccionados. Este es otro estudio en donde se compararon 72 pacientes, ¿verdad?, con manejo conservador contra colocación de cerclaje, 72 contra 82, y los resultados son muy similares. Vean aquí, eran pacientes que tenían ya una prolapso del saco amniótico, o sea, ya eran casos muy complejos. Sin embargo, cuando se colocó el cerclaje, hubo 72% de nacidos vivos contra 25% nada más en manejo conservador. Y vean, los embarazos llegaron a 28 semanas, mientras que aquí nada más llegaron a 23 semanas. Obviamente también el peso fue mayor en los pacientes que se colocó cerclaje. Y otra cosa que es súper controversial en la medicina materno-fetal es si se debe colocar un cerclaje en embarazos gemelares, ¿no? Parece ser que el embarazo gemelar no se comporta igual o que la incompetencia cervical no es igual a los embarazos gemelares, y hay muchas publicaciones que dicen que el cerclaje en embarazo gemelar no es útil. Sin embargo, vean este estudio del grupo del doctor Berghela, en donde en mujeres que tenían cuello dilatado entre la semana 16 y 24, se tomó la decisión de colocar cerclaje o dar manejo conservador. Fueron 76 embarazos gemelares de entre 16 y 24 semanas, con criterios como dilatación mayor a 1 centímetro, y se evaluaron los desenlaces y vean. Parto pretérmino, cuando hubo cerclaje, 52% contra 94% cuando no se colocó cerclaje. El periodo de latencia o el momento que se alargó el embarazo fueron 10 semanas contra solo 3 semanas cuando se puso cerclaje y cuando no se puso. Edad al nacimiento, 31 semanas contra 24 semanas cuando no se colocó cerclaje. Ruptura de membranas también hubo más, una más o menos similar, y la posibilidad de ingreso a UCIN también fue menor y la mortalidad fue menor. Entonces, en embarazos gemelares también funciona. Y bueno, en el Instituto Nacional de Perinatología tenemos una serie de 40 casos de embarazos únicos que evaluamos en el periodo de 2016 a 2020. Les colocamos el cerclaje de emergencia entre la semana 16 y 25, y los criterios que tomamos para colocar esos cerclajes fue que tuvieran longitud cervical nosotros sí hacemos screening universal. A todas las pacientes que van a nuestro instituto desde el primer trimestre, les vamos midiendo de manera seriada la longitud cervical. Entonces, cuando detectábamos longitud cervical de 15 milímetros o menos, dilatación de 2 a 5 centímetros o membranas protruidas, eran candidatas para colocar un cerclaje y se les hacían todo su protocolo de estudios para ver que no había criterios de infección y se colocaba el cerclaje. Y vean aquí, la edad gestacional promedio de la que colocamos el cerclaje fue 23 semanas, lo retiramos en promedio a las 35 más o menos 3 semanas, la edad gestacional al momento de la resolución fue 36 semanas y el intervalo entre el cerclaje y el nacimiento fue de 13 semanas. El nacimiento a la semana 34 fue 77% de nuestros casos, pesos del bebé de más de 2 kilos en 65% de nuestros casos y recién nacidos sanos 72.5%, con 20% de recién nacidos que tuvieron morbilidad neonatal severa por prematurez, que tuvieron que estar en UCIN, etc. Solamente tuvimos una muerte neonatal, un bebé que nació muy pretérmino de toda la serie, que representó el 2.5% de los casos. Entonces, bueno, pues a manera de conclusión, el cerclaje de emergencia puede ser la única esperanza para rescatar un embarazo en pacientes con cambios cervicales progresivos y severos, y sin embargo es un procedimiento que tiene riesgos quirúrgicos bien definidos, de manera que tenemos que analizar e individualizar cada caso en el que vamos a colocar el cerclaje. Y existen evidencias hoy en día de numerosos estudios retrospectivos y algunos prospectivos no aleatorizados que han demostrado ya con suficiente evidencia que hay un beneficio de colocar el cerclaje, que hay un beneficio que puede prolongar el embarazo en promedio 4 a 5 semanas y que puede reducir el nacimiento pretérmino antes de la semana 34. De manera que hay que considerar bien esta opción. Y bueno, los principales datos clínicos que se asocian a un pobre pronóstico es que hay una dilatación de más de 4 centímetros o que las membranas estén protruidas. Sin embargo, como mencionamos, casos bien seleccionados pueden tener buena evolución a pesar incluso de estos hallazgos. También la decisión de colocar un cerclaje debe ser individualizada, como ya les decía,
dar un asesoramiento integral y solicitar un consentimiento informado. Es muy importante que el paciente sepa que es un procedimiento de alto riesgo y que no hay ninguna garantía de que esto pueda ser exitoso, pero que si se llega a colocar con éxito, el embarazo se puede prolongar mucho e incluso llegar a término. Y bueno, faltan todavía estudios con muestras más amplias, con una adecuada metodología para dictar la conducta, pero hoy en día creo que es una conducta bastante prometedora y cuando tengamos un escenario de estos, analizar la posibilidad de colocarlo. Les agradezco su atención.